Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un misterio que, de verdad, le dio un giro de 180 grados a cómo entendemos el trabajo. Es la historia de unos experimentos que buscaban una cosa, pero encontraron algo muchísimo más grande e inesperado. Para entender esto, viajemos un poquito en el tiempo, a principios del siglo XX. En ese entonces, la idea del trabajo era bastante mecánica. El taylorismo dominaba. Todo se medía, todo era eficiencia, tiempos, movimientos. La lógica era simple. Si optimizamos cada tarea y pagamos por lo que se produce, la productividad va a subir como la espuma. El trabajador, en pocas palabras, era visto como una pieza más de una gran maquinaria. Pero, ¿qué pasa? Que para los años 20, este sistema estaba como agotado. Las empresas se dieron cuenta de que intentar sacar un poquito más de productividad con los mismos métodos ya no valía la pena. Se había vuelto carísimo y el beneficio era mínimo. El modelo estaba llegando a su fin. Y aquí es donde surge la gran pregunta del millón. Si ajustar las tuercas de la eficiencia y ofrecer más dinero ya no funcionaba, ¿entonces qué? Hacía falta una nueva respuesta, una nueva forma de ver las cosas. Y esta duda fue el punto de partida para una de las investigaciones más importantes de la historia, liderada por un psicólogo llamado George Elton Mayo. Muy bien, pues aquí empieza nuestra historia de detectives. Y la escena del crimen, por así decirlo, es la fábrica de la Western Electric Company, en un lugar llamado Hawthorne, muy cerca de Chicago. El primer experimento que hicieron parecía súper lógico. Pensaron, a ver, si mejoramos una condición física como la luz, la gente debería trabajar más y mejor. Entonces tomaron a dos grupos de obreros. A uno, el grupo experimental, le subieron la intensidad de la luz. Al otro, el grupo de control, lo dejaron tal como estaba. La hipótesis era obvia. A más luz, más producción. Sencillo, ¿no? Pues no, porque el resultado fue desconcertante. La productividad sí subió, pero subió en los dos grupos, tanto en el que tenía más luz como en el que seguía igual. O sea, algo más estaba pasando ahí. Había un factor misterioso, un fantasma en la máquina que nadie estaba viendo. Esta primera pista tan extraña hizo que los investigadores, con Elton Mayo al frente, dijeran, ok, aquí hay algo más profundo. Así que decidieron preparar un nuevo experimento, esta vez mucho más controlado, para tratar de cazar a ese fantasma. Y para esto, montaron lo que se conoció como el cuarto de montaje de relays. Tomaron a un pequeño grupo, 6 operarias, y las pusieron en una sala aparte para armar componentes de teléfonos. La idea era observarlas de cerca y poder cambiar las condiciones de trabajo a su antojo. Y vaya que probaron cosas. Empezaron a introducir cambios de todo tipo. Les dieron pausas para descansar, les acortaron el día de trabajo, después la semana, hasta les daban refrigerios y cambiaron la forma en que les pagaban. ¿Y qué pasaba? Que con cada mejora, por pequeña que fuera, la productividad, ¡pum!, para arriba. Pero aquí es donde la historia se pone increíble, porque lo más loco de todo fue cuando los investigadores dijeron, bueno, vamos a quitarles todos estos beneficios y a volver a las condiciones del principio. Y uno pensaría que la producción se iba a desplomar, ¿verdad? Pues todo lo contrario. No solo se mantuvo alta, sino que alcanzó el nivel más alto de todo el experimento. Ahí quedó claro que el truco no estaba ni en los descansos ni en la comida. Entonces, ¿cuál era el secreto? La respuesta la tenían ellas mismas. Cuando les preguntaron, las trabajadoras dijeron algo que lo cambió todo. Explicaron que lo que les gustaba era el ambiente de esa sala. ¿Por qué? Porque la supervisión era menos estricta, más amable. Y lo más importante, porque sentían que eran parte de algo, que sus opiniones contaban. En resumen, se sentían especiales. En ese momento, los investigadores se dieron cuenta de que se habían topado con un tesoro. Así que hicieron lo más inteligente que se puede hacer cuando no entiendes algo: preguntar. Decidieron empezar un programa de entrevistas masivo para simplemente escuchar a la gente. Y cuando digo masivo, es masivo en serio. Imagínense esto, más de 21,000 entrevistas. Y gracias a ellas, empezaron a descubrir que debajo de la estructura oficial de la empresa había todo un mundo oculto. Un universo de relaciones, de amistades, de reglas no escritas que nadie había visto antes. Ahora, vamos a ver cómo confirmaron todo esto. El último experimento, que se hizo en el llamado cuarto de los alambres, se diseñó precisamente para eso, para entender cómo funcionaba y qué tan poderoso era ese mundo social subterráneo. Pero esta vez, la estrategia fue diferente. Ya no se trataba de cambiar variables y medir resultados. Ahora, el plan era mucho más simple: observar. Observar a un grupo de 14 hombres en su trabajo diario, sin intervenir, para ver cómo se comportaban de forma natural.
Y lo que encontraron fue literalmente una sociedad en miniatura. Este grupo tenía sus propias reglas, que no estaban escritas en ningún lado. Habían decidido entre ellos cuál era la cantidad justa de trabajo para un día, y ay de aquel que produjera de más. El propio grupo se encargaba de presionarlo para que bajara el ritmo. O sea, las reglas del grupo eran mucho más fuertes que cualquier bono o incentivo que la empresa pudiera ofrecer. Y así, ¡eureka! Mayo y su equipo por fin le pusieron nombre a su descubrimiento, la organización informal. ¿Qué es eso? Pues es exactamente esa red de relaciones sociales y personales que aparece sola, de forma espontánea, cada vez que la gente trabaja junta. Es una estructura que vive y respira justo al lado del organigrama oficial de la empresa. Y con esto el caso estaba cerrado. Aquella vieja idea de que el trabajador era solo una máquina motivada por el dinero, bueno, pues había quedado hecha polvo. Este descubrimiento de verdad que partió la historia en dos. Por un lado estaba la visión de Taylor, fría, mecánica, enfocada solo en la tarea. Y de repente aparece la escuela de las relaciones humanas, que nos dice, ojo, el trabajador es un ser social. Lo que de verdad lo mueve son factores psicológicos y el sentimiento de pertenecer a un grupo. La gran lección de todos estos estudios fue justamente esa, que esa estructura informal no es algo que haya que eliminar, sino que es una parte vital de cualquier organización. Este descubrimiento básicamente le puso un rostro humano a la administración. Forzó a los gerentes a pensar en cosas como el trabajo en equipo, la comunicación y, sobre todo, en la moral de la gente. Al final, el legado de Hawthorne nos deja pensando, ¿no? Nos invita a mirar a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestros grupos de amigos, y a darnos cuenta de que muchas veces las fuerzas más poderosas son las que no se ven, las que no están en ningún manual. La pregunta sigue en el aire. En nuestro día a día, ¿quién manda de verdad? ¿Las reglas formales o esa increíblemente poderosa red de relaciones informales?